Canal del Congreso y CESOP. Presentan. A fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una producción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a hablar de ética y de secreto profesional periodístico. Y para ello nos acompaña Omar Raúl Martínez, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, director de la Revista Mexicana de Comunicación y actualmente presidente de la Fundación Manuel Buendía. Omar Raúl, bienvenido. Nos acompaña también el diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado del PRD. Bienvenido, diputado. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Jaime Cárdenas Gracia, diputado del PT, integrantes de la Comisión Especial sobre Seguimiento de Periodistas y Medios de Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar aquí con nosotros en el canal del Congreso. Quisiera empezar esta plática con Omar. ¿Dónde estamos ubicados los mexicanos para profesionalizar el periodismo en México? El tema de la profesionalización periodística en México es una asignatura que se requiere fortalecer. Si bien es cierto que desde el ámbito académico se impulsan seminarios, cursos, diplomados para influir o para inducir mejores periodistas y comunicadores, lo cierto es que a nivel mediático ha habido poco compromiso, poca disposición para seguir actualizando a sus propios trabajadores, particularmente los periodistas, ¿sí? En temas muy necesarios, incluso como los que tienen que ver con la tecnología informativa, con los que tienen que ver incluso con el manejo de redes sociales, por ejemplo, e incluso con lo que tiene que ver con manuales o cursos de autoprotección periodística, o la necesidad de discutir temas que tienen que ver con su trabajo periodístico a nivel ético profesional. En ese sentido, pensamos desde la Fundación Manuel Buendía y desde la academia que se precisa que los medios de comunicación y particularmente los dueños y directivos de los mismos asuman un compromiso más frontal con el objeto de elevar la calidad de los contenidos y específicamente los periodísticos. Sí, porque estamos haciendo un análisis más a fondo de que los medios de comunicación social juegan una parte importante o medular, podríamos decirlo así, para la difusión de la cultura política, diputado. ¿En dónde estamos ubicados en México para poder involucrar a los medios en este trabajo? Yo creo que estamos muy atrás en la legislación, en las reformas, y ello para mí tiene una explicación. La explicación es que en nuestro país, como muchos sabemos, los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, ¿no?, privados, pues constituyen un duopolio en la televisión. Las dos grandes empresas controlan casi el 90% del espectro radioeléctrico y algunas empresas de radio, 7 u 8, son las que tienen también el control del territorio nacional en materia de espectro radioeléctrico. Eso hace que esas empresas, esas grandes empresas, condicionen, influyan, impidan que el derecho en esta materia que tiene que ver con el derecho a la información, con la libertad de expresión, con los derechos laborales de los trabajadores de los medios, pues se limite. Hay desde luego, como decía Omar, pues muchas iniciativas en el mundo académico, y eso nos hubiese obligado pues a regular muchas cosas que no están previstas en las leyes secundarias o a veces en la Constitución. Uno de esos temas es el secreto de las fuentes de los periodistas, o por ejemplo la ley secundaria que aún falta en materia de derecho de réplica, o la ley que regule la publicidad del Estado, o que la ley que regule o que favorezca la cláusula de conciencia de los comunicadores para que no sean pues despedidos de un medio por tener una posición ideológica o una postura distinta sobre un tema respecto a los directivos de ese medio. Aún persisten, por ejemplo, y con esto termino, en los códigos penales de la República, en algunos estados, pues muchos delitos
que criminalizan la libertad de expresión y el derecho a la información. Los más famosos, la injuria, la calumnia, la difamación. La diatriba. La diatriba. Es decir, hay un gran atraso en esta materia y desde luego no favorece el actual esquema de los grandes medios de comunicación que influyen indebidamente en las instituciones del Estado, en esta Cámara, en las de senadores, en otras autoridades como las autoridades electorales, ¿no? Recientemente vimos cómo los grandes medios de comunicación privados se oponían a que el IFE elaborara unos lineamientos que regularan el derecho de réplica. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con la influencia desmedida que en México tiene el poder fáctico mediático sobre las instituciones formales del Estado. Sí, pero es un binomio entonces de lo que estamos hablando, los medios de comunicación social más el trabajo de las instituciones y obviamente desde luego, eso no implica que la Cámara de Diputados o la de Senadores no tengamos una responsabilidad por no hacerlo, o las legislaturas estatales. Sobre todo, diputados, la ley de imprenta, que consideramos que debe ser una de esas herramientas para completar el marco legal. Sí, mira, definitivamente México, y desde hace muchos años, los medios fácticos en este país son principalmente los que mueven a la gente, a la ciudadanía. Y desafortunadamente influyen un 80-90% en la conciencia de los mexicanos. En este país, los periodistas que son imparciales por sus ideas o son perseguidos o son despedidos por la empresa que los contrata. Hablamos de algunos periodistas que tienen una responsabilidad con la población, pero desafortunadamente la mayoría de los periodistas desafortunadamente están coaccionados y tienen que seguir una línea que la empresa misma les dice. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Ricardo Rocha, Carmen Aristegui, que han sido unos periodistas de lo más imparcial y que de una u otra forma le dicen a la gente lo que realmente pasa y no tienen línea. Claro. Y desafortunadamente en este país nosotros necesitamos proteger también a los periodistas porque muchos han sido secuestrados, amenazados, a su familia. Ahí tenemos el caso del periodista de Veracruz. Claro. Y que nosotros como diputados tenemos que presentar y reformar el artículo 7º constitucional para el efecto de que defendamos la labor periodística. Se ve que son varias aristas, pero Omar, ¿es cuestión de legislación o es la propia dinámica o la propia empresa mediática la que debe de iniciar? Son varios hilos los que están engarzados. Desde luego aquí ya lo planteó Jaime, un punto central es que se pueden tomar aportaciones de la academia, iniciativas de los medios, pero la Cámara, los legisladores no pueden permanecer omisos ante demandas reales, inminentes, necesarias, ¿sí? Por ejemplo, comentábamos hace un momento que aquí en la Cámara o en el Congreso hay iniciativas detenidas, pero que son de suma relevancia para el quehacer mediático, como cuáles, por ejemplo, la iniciativa de publicidad, de asignación de publicidad oficial. Ya hay varias iniciativas, y 2, 3 de ellas interesantemente planteadas, que acoge inquietudes de académicos y medios de comunicación, y que están paradas. Esta otra iniciativa que tiene que ver con la defensa del gremio periodístico, que es la federalización de actos contra periodistas. Claro. No sabemos cuál es el motivo, en tanto que están ocurriendo cantidad de agresiones, asesinatos, secuestros contra informadores. Y en fin, ese es un punto, y así como ese, hay otros. Punto medular, sin Termino duda. la idea. Aquí el punto es que hay varios hilos engarzados, ¿sí? Y tenemos que estar en vinculación. Periodistas, directivos de los medios, académicos e investigadores y legisladores, para que eso prospere.
Sí, sin duda, y esa es la pregunta puntual. ¿Y en los medios qué se está haciendo? O sea, hay el boom de tener mayores controles, sacar sus propios códigos de conducta, sacar... Porque creo que es de doble vía, ¿no? Las instituciones te ponen la base legal en la cual es el eje que se van a conducir, pero los propios medios, Luis Raúl. Sí, muy pocos, ¿no? Y comentábamos con Omar hace un momento, por ejemplo, el caso de que el único medio electrónico que tiene un defensor de la audiencia es MBS, y esto fue a raíz de aquel escándalo suscitado contra Carmen Aristegui, cuando hizo un comentario que en la presidencia de la República no gustó y que fue reprendida por los directivos de MBS. Vino una presión social muy importante, Carmen Aristegui pudo recuperar su fuente de trabajo y a partir de ahí pues se decidió tener no solamente el código de ética, ¿no? Reformularlo, hacerlo público, sino también que hubiera un defensor de la audiencia, pero es el único medio electrónico en México que tiene un defensor de la audiencia. De corte privado. De corte privado, sí, de corte privado. de corte privado, de corte privado. Yo me pregunto, ¿y los defensores de la audiencia en Televisa, en Televisión Azteca, en las grandes empresas de radio de este país, dónde están, no? Sí, Con eso yo comencé mi intervención. ¿Cuántos conocemos, no? Hay claro. cierta omisión y desdén a estos temas por parte de directivos de los medios, no así de algunos periodistas, eso hay que decirlo, porque esto tiene que ver con la disposición mediática de corte directivo. Ahora, les doy un dato, en México hay más de 3,000 medios de comunicación. ¿Cuántos conocemos de los códigos? Contabilizando televisoras, emisoras de radio y publicaciones impresas. ¿Saben cuántos códigos tenemos registrados? ¿Que sean ubicados? públicos? Que sean públicos, no más de 34. Es decir, el 0.001%. Si decimos que un código deontológico habla de la disposición mediática por elevar la calidad y responsabilidad de los medios, este dato quiere decir que nos falta mucho trabajo por recorrer. Ahora, lo cierto también es que es un compromiso de ambas partes o de distintas partes, no solamente por parte de los directivos de los medios, sino también por parte de la presión o propuesta de los informadores y también con la discusión en el ámbito académico y la propuesta desde el ámbito legislativo. Sin duda. Fíjese que yo creo que aquí, o sea, y no es justificación de partidos como el PRD o el PT, ustedes saben o que... el resto de los partidos. Sí, vamos si a no ver cuál es nuestra responsabilidad concreta, ¿no? Por nuestra fuerza parlamentaria. Así es. La verdad, las responsabilidades en las cámaras en este momento, pues es decisión de los dos grandes partidos, de las dos grandes fuerzas políticas. ¿Cuál sería la responsabilidad de un partido como el PT o como el PRD? Yo creo que nuestra responsabilidad principal es, por un lado, la elaboración de iniciativas y por otro lado, la generación de condiciones en las comisiones, pues del debate sobre estos temas. Por ejemplo, el PT que ha propuesto en este periodo, en esta legislatura, en esta 61ª legislatura, hemos propuesto una ley reglamentaria del derecho de réplica, que ahí está, congelada en la Comisión de Gobernación. Hemos propuesto también una ley reglamentaria en materia del artículo 134, la publicidad del Estado, ¿no? que hablaba hace un momento Omar. Hemos propuesto otra iniciativa para prohibir la criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información mediante modificaciones al artículo 6º y 7º de la Constitución. El diputado Muñoz Ledo, tal vez esta sea la aportación más importante, presentó una iniciativa de reforma constitucional, ahorita voy a explicar por qué tiene mucha importancia, para evitar que los medios privados concentraran más allá del 20% del espectro radioeléctrico. Modificación del artículo 6 y 7 de la sexto de la Constitución, pero también 7º. Esta modificación sería fundamental y hay que hacerla a nivel constitucional porque las reformas a la Constitución pueden ser retroactivas, ¿no? Entonces esto tendría un impacto. Bueno, pero esas iniciativas que el grupo parlamentario del PT en la 61ª legislatura, ahí están pendientes. No hemos logrado, por ejemplo, y esto lo heredamos de la legislatura anterior, la federalización de los delitos contra periodistas. Este asunto lo hemos tenido varias veces en la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí no hay acuerdo con los priistas
sobre cuáles serían los términos para que delitos contra periodistas no fuese una expresión muy ambigua y que cualquier delito contra un periodista sea de competencia federal, ¿no? Pero es una cuestión que podemos discutir y resolver. Y luego hay un defecto estructural. La comisión especial que se creó para evitar agresiones a periodistas o para prevenir, es una comisión especial que no tiene facultades de dictamen. Entonces, esto hace que sea una comisión muy rica, muy buena para el debate, para la discusión, pero no puede dictaminar ninguna de las iniciativas de ley. Entonces, ¿quién dictamina en la Cámara de Diputados las iniciativas que tienen que ver con libertad de expresión, con derecho a la información, con periodistas? O es la Comisión de Gobernación, o es la Comisión de Justicia, o es la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero esta comisión especial, las comisiones especiales, según la ley orgánica del Congreso, no tienen facultades de dictaminación. Bueno, hay iniciativas para que las comisiones especiales o ciertas puedan dictaminar, pero el hecho es que hoy por hoy no se ha querido darle poder a las comisiones especiales para que dictaminen, tengan facultades de dictaminación. La facultad de dictaminación es exclusiva de las comisiones ordinarias. Mira, la verdad de las cosas es que la Cámara de Diputados, ya lo decía el diputado Jaime, el PRI pues tiene mayoría, tiene más de 240 diputados, junto con el PAN. Y yo creo que hay falta de voluntad política para que se lleven a cabo reformas reales en defensa de los periodistas. Y esa facultad yo no ignoro porque los compañeros legisladores del PRI y del PAN no lo llevan a cabo. Nosotros estamos por presentar una iniciativa, una reforma al artículo 7º constitucional para proteger a los periodistas. Ha habido muchos asesinatos, la gente es omisa, pero el PRI le falta voluntad política. Y de verdad, diputado Cárdenas, que se han presentado iniciativas por parte del PT y del PRD, las tienen en la congeladora. O sea, ¿por qué no salen? O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo me pregunto y les pregunto yo a los compañeros, ¿por qué no reformamos el artículo 7º, el 6º constitucional? Pues lo que pasa, y no quiero ya tomar más la palabra, pero lo que pasa es que hay ese contubernio entre los grandes medios de comunicación electrónicos privados y los partidos mayoritarios. Y entonces hay ese contubernio. La verdad, a los medios privados, electrónicos importantes de este país, no les interesa una legislación de avanzada que proteja a los periodistas, que proteja su secreto profesional, que genere condiciones de mayor libertad de expresión y que garantice, por ejemplo, el derecho de réplica o que ponga orden en la publicidad gubernamental. No les interesa eso a los grandes medios de comunicación. Pues sin embargo se está dando. Si vemos en las legislaturas locales, una de las medidas de protección a los periodistas, como una de sus aristas, porque hay otra además, ¿no?, es la aprobación de leyes que vayan enfocadas a proteger el secreto profesional de los periodistas. ¿No es una garantía, Luis Raúl, o cómo lo están viendo desde la academia? Un mecanismo que puede contribuir realmente a ampliar el derecho a la información. El riesgo es que llega a ocurrir, y eso, por ello hay que tener mucho cuidado, en que luego se montan algunos informadores para lucrar y hacer golpeteos a ciertos intereses políticos en favor también de otros, es decir, escudados por el secreto profesional. Se utiliza como una coraza para golpetear y no dar a conocer la fuente que le está facilitando información, es decir, filtrando. Entonces, a ese respecto hay que ser muy cuidadosos. Ahora, ojo, no quiero decir con ello que veamos en cualquier información de interés público esa posibilidad, simplemente que hay que ser muy cuidadosos al momento de aprobarla para no incurrir en una apertura totalmente franca que en lugar de ampliar el derecho a la información vulnere el derecho porque la línea por ejemplo. La línea es muy delgada, ¿no? O sea, sí. la ley del secreto profesional que se está dando a nivel país, vemos que va en el otro sentido, Luis Raúl. Vemos que es para que el Ministerio Público no pueda mandar a periodistas. Bajo esa lógica, yo creo que es una protección desde luego para los informadores y que debemos de defender con el objeto, repito, de poder dar a conocer información de interés público que sí sea
de interés de Sí, las y mayorías. la A ese respecto hay que ponernos, desde luego, muy vivos y cuidar ese derecho que es primigenio del ejercicio periodístico. Y la contraparte, ¿quién garantiza a las audiencias, a los lectores, a los radioescuchas, que esa información no vaya en el sentido que bien dice Así Luis es. Raúl? Yo creo, mira, tengo dos comentarios. Uno, la hipótesis, ¿por qué en los estados se legisla para garantizar el secreto de las fuentes de los periodistas? Se garantiza porque el periodista de provincia, el periodista de los estados, ha sido históricamente el más vulnerado, ¿no? Es el periodista, a diferencia de los que están a nivel nacional, que también pueden ser vulnerados, pueden ser cooptados, comprados, amenazados, etcétera, pero el periodista de los estados es mucho más vulnerable que el periodista a nivel nacional. Entonces eso explica por qué hay tanto interés en los estados en legislar, y debiera haberlo también en la federación, para proteger el secreto de los periodistas. Como tú bien dices, por un lado se trata de un derecho fundamental. En algunas constituciones de América Latina, de Europa, por ejemplo en la española, está protegido como un derecho fundamental de los periodistas el secreto de las fuentes. Pero por otro lado, pues tiene también estos vínculos, como la libertad de expresión siempre los tiene, o el derecho a la información, como con los derechos a la intimidad, a la privacidad de las personas. El tema de fondo en nuestro país es que aún no hemos logrado construir un estado de derechos, ¿no? Un estado de derechos en donde siempre que tengamos un derecho sepamos pues, que los derechos no son ilimitados, los derechos tienen límites y están en relación con otros derechos, ¿no? Y esta construcción, esta cultura jurídica en torno a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, pues es complicada. O sea, entender que la base de interpretación de un derecho a la libertad de expresión o al derecho a la libertad al derecho a la información está en relación con la libertad o el derecho a la vida privada, a los datos personales, a la intimidad de las personas, pues exige pensar en un principio de proporcionalidad, de ponderación entre los derechos. Es decir, esto exige pues gran profesionalismo, exige de objetividad, exige de imparcialidad, de condiciones éticas que el Estado no puede imponer, que el Estado no puede imponer, que deben ser objeto de los trabajos de Omar, de la autorregulación. Exactamente eso me quería referir yo, precisamente mi línea de análisis iba en ese sentido, que no se quiera malinterpretar, al contrario, hay que fortalecer el derecho del secreto profesional. Pero ojo, tiene que también impulsarse una vía paralela que tiene que ver con la autorregulación. Ese es el punto. Hay temas que se comparten en los códigos deontológicos y en la legislación y tienen que ir a la par. No se pueden excluir uno del otro, como por ejemplo el secreto profesional, como la cláusula de conciencia, como el derecho de réplica, que si bien es menester, es exigible que se disponga en la ley, también tiene que disponerse en un código deontológico que parta de la propia voluntariedad y disposición de los medios. Sí, De manera que no se puede pues apelar nada más a la parte legislativa o la parte legal, no pueden ser sino a la las parte dos. autorregulatoria, perdón. No, tienes razón. La verdad de las cosas es que el código de ética para los periodistas es muy importante porque no cualquier periodista puede decir, denostar, calumniar o difamar a X persona o personaje. Y es muy importante que los periodistas sepan y tengan el código de ética para el efecto de poder decir y hablar con la verdad. Desafortunadamente ha habido también varias denuncias. Yo conozco de varios periodistas que reciben algunas dádivas para el efecto de denostar a Pedro, Juan o a alguna persona. Y esa es una cuestión que tenemos que ver, muy importante. Sin duda deben ser las dos aristas para poder encaminar. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos encaminados? Y con eso vamos a cerrar nuestro programa. Pues, ¿quieres brevemente? Bueno, yo diría que lo que tenemos que hacer es seguir impulsando esta agenda de discusión en el Congreso y en la sociedad, en la academia. Hay que obligar a los medios a que acepten la legislación que no han querido aceptar. Me refiero a los grandes medios electrónicos. Consensarlos con ellos. Hablarla con ellos, discutirla, ¿no? O sea, no se trata de imponerla autoritariamente. Esa es la ley rígida. Pero sí tenemos, por ejemplo, tenemos pendiente, además aquí estamos en falta, el Congreso de la Unión, esto que se llama una figura jurídica, inconstitucionalidad por omisión, porque no hemos legislado en materia de réplica, de publicidad gubernamental,
porque tenemos pendiente la federalización de los delitos contra periodistas, porque tenemos que evitar que estos delitos se criminalicen y porque tenemos que promover vía la ley la autorregulación de los medios. Igualmente, continuar el diálogo y la propuesta, ¿sí? Con el objeto, pues, de encaminar espacios y caminos legislativos que de veras reditúen frutos, particularmente, repito, en lo que tiene que ver con la calidad de los medios, que ahorita es la más vulnerada, y el derecho de las audiencias. Claro. Y a ese respecto no se pone suficiente atención. Y el trabajo de la academia va a ser sin duda importantísimo. Nosotros obviamente tenemos que fortalecer, tenemos ya algunas iniciativas pendientes, yo creo que tenemos que sacarlas adelante en esta legislatura, no podemos esperar otra más, y yo creo que vamos a impulsar las reformas al artículo 7º constitucional. Sin duda el tema nos da para hacer análisis más detallados y más a fondo, pero el tiempo se nos acaba. Nazario Norberto, diputado del PRD, integrante de la comisión, muchas gracias por participar. Diputado Jaime Cárdenas, un gusto tenerlo. Muchas gracias. Omar Raúl, mil gracias por tu participación y los invitamos a que sigamos en los próximos días una segunda parte para darle a la audiencia del canal del Congreso mayores elementos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Javier Esquivel y les agradezco su participación. Muchas gracias, hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.